Hola, buenas tardes. Hoy quiero compartir unos fragmentos de mi primer libro, La ilusión de ser fotógrafo, hacia una fenomenología de la fotografía estenopeica a partir de la obra de Carlos Jurado. Lo publiqué como resultado de mi maestría en la Universidad Iberoamericana y el Departamento de Arte. El tiraje fue de 1000 ejemplares, todos vendidos afortunadamente, y se publicó en 2007. Voy a leer la introducción. A manera de introducción, un principio que no lo es. Detenerme. Quizá me detendría, no yo solo, cosa que me doy cuenta tendría poco sentido, sino yo junto con lo que sirve para definir este instante para mí. Esta es una cita de Italo Calvino. Es necesario pensar que los principios no siempre anteceden, como sería propio asegurar sin miramientos. Esto, por ejemplo, porque en el orden de la escritura solo se puede comenzar cuando se ha terminado algo en la cabeza, en alguna parte del cuerpo, en la memoria o en las intenciones. Al menos para mí es así. Y ese hecho mental es lo que me permite estar aquí, tecleando unas ideas por otras. Lo mismo sucede con los objetos de estudio que uno va seleccionando en el proceso de hacerse historiador de arte. ¿Es acaso el final de una incierta andanza, el principio de un estudio posible? La elección de un objeto dado para tal efecto, el de hacerlo historia, no debe responder a otra cosa que a la concreción interna de situaciones, saberes y necesidades muy específicas en un sujeto, mismas que anticipan, al enfrentarse al que consideran el anhelado objeto del deseo, la posible realización de su potencial en espera. Al menos así me ha sucedido. Y esto es solo entendible por la alteración del orden, es decir, en retrospectiva. Solo puedo entender, no siempre explicar, las elecciones por los resultados. Así que hoy comprenda por qué dejé de hacer fotografía para en lugar de escribir sobre ella. Como entiendo por qué, de entre todos los fotógrafos contemporáneos mexicanos que invitamos durante el 2002 a las mesas de discusión en el Centro de la Imagen, sobre los que intentaba articular una posible estructura analítica en torno a la situación estética de la fotografía contemporánea en México, elegí en cambio una sola figura, el cuerpo de obra de Carlos Jurado. Las justificaciones, tanto de la primera como de la segunda decisión, debería tal vez dejarlas asentadas aquí. Sin embargo, carecería de razones reales el solo hecho de enunciarlas como significaciones terminadas en sí mismas. Vale más que quien lea lo que sigue desentrañe los motivos de lo escrito de manera deductiva, como yo lo he intentado desde que empecé a relacionarme con la fotografía como mirada furtiva, acaso cobarde, siempre enamorada sobre el mundo. Pues no fue en un principio que me enteré que Carlos Jurado, nacido en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, en 1927, comenzó a fotografiar con cámaras estenopeicas elaboradas por él a principios de los años 70 como experimentación de utopías y contra la tecnología como un arma del creciente capitalismo y la voracidad de lo institucional. Ni tampoco sobre el mercado ni las modas. Primero vi unas fotos de piedras tan redondas y tan cerca de uno que las nubes apenas les hacían digno escenario. Este fue el principio. Tampoco supe que Jurado comenzó como pintor en La Esmeralda y recibió clases de María Izquierdo y Antonio Ruiz el Corzo en la década de los 40, y que en sus cuadros tenía algo del tardío surrealismo mexicano, algo más del cubismo, de lo fantástico en bloques a la manera de Tamayo, y un estigma claro de Henry Rousseau
con sus personajes circenses. No, antes lo escuché hablar sin pretensiones, mientras proyectaba diapositivas mal montadas un jueves por la noche en la Ciudadela. Experimentos caseros desde las ventanas y sobre las bañeras. Entonces ignoraba que él había sido incluido entre los 7 pintores más destacados del Salón de la Plástica Mexicana en 1960, o que había sido miembro del Taller de la Gráfica Popular de 1954 a 59. Tampoco me interesó saber que en 1974, año en el que la Universidad Nacional Autónoma de México publicaba su libro fantástico sobre el unicornio, se hizo cargo de la dirección del Taller de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana en Jalapa, donde sentó las bases de la primera licenciatura de fotografía que existió en el país. Hasta que 20 años más tarde se inauguró la segunda en el Centro Nacional de las Artes en la Ciudad de México. Me interesaba más descubrir la paciencia convertida en tiempo que le había permitido hacer esos extraños desnudos respirados en su departamento de la Colonia Condesa. Saber que Jurado se había enrolado en un barco de la Armada en 1948 y que navegó 3 años por el Pacífico solo podía tener sentido en mi historia después de ver sus marinas lentas y espesas. Antes de investigar que entre 1961 y 64 estuvo en Cuba haciendo un mural para la biblioteca del Instituto Superior de la Educación en La Habana, conociendo a su futura esposa, la adorable Chichay, me obsesioné con el retrato de una mujer sobre una mesa, al lado de una ventana, junto a un periódico y un avioncito de juguete. ¿Qué significaba retratar una fotografía así? Ese tenía que ser el principio, y si había algún móvil, si la fotografía para este hombre significaba algo, tenía que develarse ahí, en esa imagen. Tarde o temprano supe que lo que había y lo que yo sabía recorrían 2 caminos diferentes, que tendría que llevarlos de la mano en equilibrio inteligente hacia algún sitio que no acabara en una monografía de artista ni en un catálogo razonado sobre su obra, cosa que en ningún momento me interesaba hacer. Así, lo que puedo seguir como trama de este estudio ensayístico son también ideas como conclusiones sobre un determinado proceso que más bien se antoja como un inicio en la aproximación analítica al ser y proceder de la fotografía estenopeica. Lo que a continuación se despliega tiene su origen en un enfrentamiento paralelo y a veces convergente entre la técnica y la estética, de selecciones muy precisas entre un cuerpo de obra bastante más amplio, elecciones de imágenes que me parecen sintomáticas, no solo de los caminos y exploraciones que ha surcado Carlos Jurado como fotógrafo durante sus 4 décadas, sino que me he servido de esas imágenes en las que adivino un potencial suficiente para soportar pesos teóricos que se puedan expandir más allá de la sola imagen. En un estudio deductivo fenomenológico de la fotografía estenopeica como práctica posible de apropiación del mundo. Vaya atrevimiento. En ese talante, en este ensayo intento encontrar las estructuras perceptuales y narrativas que profundizan a la aproximación de la experiencia de toma y observación de una fotografía estenopeica. Para lograrlo, avancé en varios caminos que conformaron los 4 capítulos de este estudio. Recorridos de ida y vuelta que me llevaron entre obsesiones personales sobre la memoria, la afección, el deseo y la duración como estigmas fotográficos, soportados en la toma y la imagen estenopeica como espacios condensados o deslizados en distintos tipos de huellas, como en tiempos producto de la respiración, que se plantan sobre el mundo y la mirada como velos perceptuales
emotivos, cognitivos y estéticos. Pisando siempre territorios nebulosos, como creo están condenados los estudios que buscan complicidades con el tiempo en la intención por narrarlo de cualquier manera posible, tratando de vencer la distancia entre la experiencia y su relato, buscando en el lenguaje al menos algo de lo que veo y me intriga una y otra vez en las fotografías de Jurado, he querido articular sentidos a lo que la imagen encara y el entendimiento hace por develar. De nuevo, recurro a la paradoja del principio y el fin. He querido encontrar sentido a los efectos técnicos, estéticos de la estenopeica, que a veces se antojan más al alma como afecciones de la conciencia, la percepción y la memoria, en especial sobre la historia personal más íntima, esa que muchas veces no se verbaliza, pues descubro que ese ha sido el motor de gran parte de este estudio. Encontrar los sentidos del borramiento y la vibración como conformadores, continuadores de una particular estructura dramática que aquellas imágenes sustentadas en la atmósfera continuada, es muy importante la atmósfera continuada, como posibilidad de recorrido y experiencia temporal. También he querido salvar distancias sobre la oposición de lo estático, los objetos, y lo continuo, el tiempo. No solo en las imágenes a medio camino entre el bodegón y el paisaje, o como creo yo que son géneros deslizados, que Jurado arma de forma recurrente sobre lo que parece un juego seductor de distancias y dimensiones, sino y de manera especial para salvar la invencible distancia entre la presencia y su imagen, entre la ausencia y el referente. Encontré la primera esperanza en la respiración y sus recorridos, lejos de la pretendida cualidad representativa de la imagen fotográfica. Sobre esto, confieso, no puedo dejar de pensar en Bart y la foto de su madre, sobre la que da vueltas el texto, el increíble texto de la cámara lúcida. Imagen que más le acercaba a su madre tras el entierro, por ser una imagen trazada entre los márgenes de la memoria y el recuerdo y sus afectaciones. Sobre esto hago una nota. Intuyo que Bart no tenía en mano la imagen cuando escribió, tratándose en cambio de una imagen de su memoria. Fotografía que sí efectivamente había visto el autor en algún instante de su vida, con mayor detenimiento del que creyó en su momento. Me perdí. Pero que luego no volvió a ver, al menos esa es mi hipótesis. Hipótesis tal vez condenada a lo incomprobable. Sin embargo, fundada en imágenes mentales que existen, todos tenemos, y que en buena medida se asemejan a la estética particular de la estenopeica. Como correlato, las ideas de Bergson sobre los dos tipos de memoria, la memoria hábito y la auténtica memoria, donde la segunda se sirve de, cito a Bergson, resurrecciones del pasado como imágenes que son tan poderosas que en los fugaces segundos que duran, los ojos dejan de percibir lo que les es actualmente presente, pues todos los sentidos, como replegados en sí mismos, están vueltos hacia ese otro paisaje más íntimo y más vivo que los ocupa y encadena. Y más adelante, continúa otra cita, delátase mediante un estado de posesión que es también una aprehensión de las cosas en su esencia e intemporalidad, en su ser indivisible. Esto es una cita de la energía espiritual en el idioma de la imaginación, ensayo sobre la memoria, la imaginación y el tiempo. Continúa en el texto. Las fotografías aquí elegidas rondan el entorno de esta misma preocupación,
Si bien para cada imagen seleccionada a partir de las características específicas dictadas por el proceso particular de la toma estenopeica, la necesidad de respuestas particulares a la vivencia, evidencia del tiempo capturado en la imagen que cada una me exigió, fue lo que me obligó a extender la posibilidad de lectura sobre un mismo y único fenómeno fotográfico como centro de interés. La suma de tiempo en la fotografía estenopeica en tanto experiencia de lectura fenomenológica. La intención, sumergir la mirada en las distintas densidades de la imagen, en búsqueda de una comprensión de la fotografía estenopeica como acto desolado, desdoblado y desdoblable sobre el espacio asumido y retratado como acumulación de tiempo en distensión. Buscar la imagen no solo con la mirada, sino en el intento de hacerlo con todo el cuerpo, pues me cuesta trabajo creer que solamente podemos ver con los ojos, aun siendo ellos el comienzo del sentido de la ilusión. Recordemos a Adolfo Bioy Casares en La invención de Morel. La mirada no es suficiente. Para sucumbir a la ilusión, al cuerpo le hace falta el tacto, el movimiento, los sonidos y olores. Era imposible que un náufrago, precisamente en su estado sin fe, creyera tan solo en una imagen. En cambio, sería justo su mirada la que le haría dudar y exigiría pruebas complementarias, extensiones a la realidad visible. En Tuvalu, de 1999, cinta del realizador Wied Helmer, a la manera de los inicios del cine expresionista alemán, otro tipo de náufrago hilvana la historia. En este filme, un náufrago de la propia mirada, un ciego de avanzada edad, se relaciona con el cuerpo sobre la imagen exterior-interior de manera inversa. Son los sonidos de un viejo balneario grabados en una máquina y encendidos a discreción los que accionan el recuerdo actuando como catalizadores de imágenes perdidas, recuperadas con el auxilio del resto de los sentidos. El ruido de los bañistas, el agua que salpica con el lanzamiento de un salvavidas en momentos de falso peligro, devienen todos rescates vivenciales de experiencias anteriores cuando se aprendía el escenario completo, estrategias para atribuir posibilidades de recuerdo a la imagen que vayan más allá de la vista, del reconocimiento de las formas, adiciones alimentadas de un tiempo pasado que se revive en su pasar. Pequeñas cajas de tiempo. La isla de Morel, el balneario de Tuvalu, las estenopeicas de Jurado. Wim Wenders, en Historia de Lisboa de 1989, recorre la deriva de la imagen cinematográfica sobre flujos similares. Casi al final del filme, los protagonistas, Friedrich, el hacedor de cine, y Winter, el capturador de sonidos, entran a un cine abandonado en algún barrio de Lisboa. Winter se acomoda sobre los restos de alguna butaca, mientras Friedrich plantea su batalla contra el propio oficio. Cito: las imágenes ya no son lo que eran. Ahora venden historias y cosas. Ya no saben cómo mostrar nada. Ya lo olvidaron. No se puede confiar más en ellas. Friedrich comenta cómo llegó a Lisboa con una vieja cámara de manivela, queriendo hacer del cine lo que era en sus comienzos, a 100 años, regresar a Buster Keaton en el camarógrafo. Esa era su ilusión. Cuenta cómo fue construyendo su fracaso en el intento por capturar la ciudad y contar sus historias. La mayor parte del tiempo la vi frente a mí, pero cuando apuntaba la cámara sentía que a las cosas se les exprimía la vida a cada giro de la manivela.
La ciudad se encogía, desvaneciéndose cada vez más. Nada. Se volvió insoportable. Fue entonces que te pedí ayuda. Por un tiempo viví con la ilusión de que el sonido podría salvarla, que tus micrófonos sacarían a mis imágenes de la oscuridad. Confiesa Friedrich a la mirada confusa de su amigo, mientras éste recorre la sala oscura con una linterna, revelando fragmentos, pedazos de lo que fuera la sala de sueños iluminados de aquel cine llamado París. Pasando esta primera confesión, Friedrich, desencantado, concluye, cito, una imagen no vista no puede ver nada, es pura, por ello verdadera y hermosa, y por lo tanto inocente. Mientras no la contamine el ojo, se encuentra en perfecta armonía con el mundo. Si no es vista, la imagen y el objeto que representa permanecen juntos. Sí, es sólo cuando vemos la imagen que la cosa en ella muere. No puedo más que recordar mis primeras ideas sobre la estenopeica y su magia. Capturar lo que el ojo no está viendo. Hacerlo en complicidad con el objeto. Así que lo muerto no sea el objeto capturado, la persona venerada, el objeto deseado, y sea, en cambio, solo el tiempo el que muera. Cito, si no es vista, la imagen y el objeto que representa permanecen juntos. Repito esta idea como posibilidad en diferentes momentos de mi propia historia. Esta es mi necesidad de creer en la fotografía. Pues ese instante, brevísimo o extendido, en que abre y cierra el obturador o el estenopo, en sentido estricto, no le pertenece a ninguna de las dos miradas, ni a la que captura, ni a la que posa. Ese instante que las involucra, al dejarlas fuera, debe parecerse en algo al aliento vital de su último respiro. Aquí hay una nota sobre ese tiempo del último respiro al que me refiero, que lo paralelo con el momento que posibilita la huella para Dubois, el aura para Benjamin, la muerte para Barthes, el velo para Derrida. En la película de Wenders, un poco más adelante, Friedrich dialoga sobre su acopio de imágenes no vistas que, según el cineasta, muestran la ciudad como es, no como él quisiera que fuera. Escenas tomadas con la cámara puesta sobre la espalda, en dirección opuesta a la mirada. Imágenes independientes. Wenders, en lo que interpreto como una ansia autobiográfica, alcanza aquí el grado último de enajenación de la mirada sobre el mundo, su cancelación. Desesperado intento por evitar que la imagen deje de estar en el mundo en ese instante de contacto, como si evitando la mediación pudiera salvar su condición, ser huella. Al final del filme, Winter despabila a su viejo amigo cegado de tanta imagen con un mensaje aprisionado en una vieja grabadora que dejó dentro de una bolsa de papel en un auto abandonado. La voz dice así: al rey de la imagen basura, descuida, no hay nada que ver, es solo un mensaje en una botella. ¿Te perdiste? Esas imágenes te engañaron. Estás en un callejón sin salida con la cara a la pared. Voltea y confía de nuevo en tus ojos. Las imágenes no están en tu espalda. Confía en la vieja cámara de manivela. Aún puede producir imágenes en movimiento. ¿Por qué desperdiciar tu vida en imágenes chatarra, desechables,
cuando puedes hacer imágenes indispensables con el corazón en celuloide mágico. Las películas aún pueden hacer eso para lo que fueron inventadas hace 100 años. Todavía pueden seguirse moviendo. Ahí, el rescate para los enfermos de ilusión. Imágenes en movimiento. Imágenes que en su suceder mantienen algo de lo que fue vivo, al menos su recorrido, su vibración, algo de lo respirado. Eso solo lo hace posible el tiempo en complicidad. Hacerse del tiempo del otro con el cuidado, por si a uno le falla la memoria. Esta es mi intención. Termina la introducción y si les interesa, puedo seguir leyendo este libro. Gracias, como siempre, y buenas tardes.